Llevamos años explicándote en este canal que el champú de ketoconazol es la única excepción médica en un mundo de cosméticos. Pero el conocimiento evoluciona y lo que te contábamos en 2021 ha cambiado. Si sigues utilizándolo igual, podrías estar limitando tus resultados. Muchos de vosotros ya utilizáis finasteride, dutasteride o minoxidil para el tratamiento, pero hemos detectado que falta una pieza en el puzzle, y es la salud del ecosistema, es decir, del entorno donde actúan esos fármacos. Hoy te vamos a explicar por qué el ketoconazol es el compañero silencioso indispensable de tus pastillas y lociones. Lo que antes hacíamos 3 veces por semana, ahora la ciencia nos dice que es mejor hacerlo de otra forma. Te explicaremos por qué y la pauta exacta que recomendamos ahora para maximizar tu recuperación capilar. Y antes de meternos en harina, si te interesa la medicina capilar, suscríbete al canal porque aquí analizamos tratamientos, estudios y errores que pueden cambiar por completo tus resultados. Y ahora sí, comenzamos. En los laboratorios de los años 80, los químicos diseñaron una molécula con un propósito súper especial: reventar las membranas celulares de los hongos, lo que conocemos en biología como un fungicida. Y hoy, más de 4 décadas después, esta misma molécula es uno de los secretos de los cirujanos de injerto capilar. Y no solo eso, los foros de internet están llenos de debates sobre su impacto sobre la testosterona. Así que vamos a actualizar todas las novedades que tenemos sobre un viejo conocido, el ketoconazol. Un compuesto súper interesante porque sus creadores jamás habrían imaginado el impacto de su descubrimiento en la tricología moderna. Para entender cómo un tratamiento para la caspa termina en los protocolos de alopecia, primero tenemos que mirar para qué fue diseñado. Y la diana principal no es ni remotamente el pelo humano. Ataca una enzima fúngica, destruyendo así la membrana del hongo como si estuviéramos hablando de la muralla de un castillo. Y el campo de batalla en este caso es el cuero cabelludo, y el enemigo principal es el hongo Malassezia, tanto la furfur como la globosa. Efectivamente, esas cepas son organismos oportunistas increíblemente especializados. Lo que hace Malassezia es aprovecharse de nuestra biología porque ella misma no puede fabricar sus propios lípidos. O sea, que lo que hace es que nos roba la grasa utilizando sus enzimas para hidrolizar los triglicéridos de nuestro sebo. Se come los ácidos grasos saturados y nos deja ahí tirados los insaturados, sobre todo el ácido oleico y el ácido araquidónico. Y lo malo es que esos dos ácidos son súper penetrantes e irritan muchísimo la piel de la gente susceptible. La piel detecta esa brecha en su función de barrera y la respuesta es acelerar la producción de células para intentar expulsar el irritante. Esta acumulación masiva de células muertas es lo que conocemos como caspa o, en casos más graves, dermatitis seborreica. Pero aquí es donde los ensayos clínicos nos dan cifras espectaculares. El ketoconazol actúa como un auténtico exterminador. En algunos ensayos clínicos, las fórmulas del ketoconazol al 2%, que son las más frecuentemente utilizadas en la práctica, consiguen una mejoría clínica de hasta el 73%. Y hay un efecto dominó terapéutico muy guay. Al erradicar los hongos en un par de semanas, cortas el suministro de ácido oleico. Al no haber ácido oleico, la piel deja de estar irritada y se restaura la barrera y se reduce la caspa. Todo esto es muy interesante, pero algo más tendrá David, porque si no, no habría miles de páginas en foros debatiendo cómo usarlo para no quedarse calvo. Exacto, Laura. Ese salto de antifúngico a modulador hormonal e inflamatorio es la auténtica novedad de hoy, porque esta es la desviación biológica que cambió el paradigma por completo. Y es que se vio que el champú bajaba muchísimo la inflamación de los folículos, incluso cuando ya no hay hongos, o sea que reduce la inflamación por sí sola. Y claro, esa microinflamación silenciosa que existe alrededor de la raíz del pelo es lo que acaba perjudicando al folículo en la alopecia. Al apagar el fuego microscópico, frenas el daño. Pero ojo, cuidado, aquí no se queda la cosa. La verdadera reevaluación farmacológica fue su afinidad cruzada por los receptores de los andrógenos. Y los estudios muestran otra cosa muy interesante. Aparentemente, la molécula del ketoconazol se acopla físicamente a los receptores de andrógenos y compite directamente por el sitio de unión, es decir, actúa como un antagonista local. Y no solo eso, Laura, además reduce la síntesis de testosterona en el tejido y frena su conversión a dihidrotestosterona, que es el enemigo íntimo de la calvicie. Y lo mejor de todo es el perfil de seguridad que tiene. La propia piel, el estrato córneo, actúa como un filtro y prácticamente no se absorbe nada y no pasa nada de ketoconazol a sangre. Su peso molecular, es decir, el tamaño de la molécula y el hecho de que te lo aclaras con agua, limitan mucho su absorción. Es decir, que el bloqueo hormonal es un fenómeno puramente local.
Vale, pues me tranquilizas un montón, David. Cero impacto en testosterona general, pero con un efecto medible en el crecimiento de cabello. Así es, Laura. Pero hay que decir una cosa muy importante. Si lo queremos utilizar para la alopecia, no debemos considerarlo como un tratamiento aislado, ya que la evidencia del ketoconazol como tratamiento único para que crezca el pelo es débil y anecdótica. Así es, David. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque su efecto más fuerte no es como antiandrógeno, sino el de equilibrar y mejorar el microambiente al que nos referíamos antes. Una persona con más inflamación del cuero cabelludo o con más dermatitis seborreica tendrá mejores resultados que una cuyo microambiente ya esté normalizado. Entonces diremos que no actúa como un fertilizante milagroso que saca pelo de la nada, sino que lo que hace es limpiar el terreno para que otros tratamientos como minoxidil o finasteride hagan mejor su trabajo. Apasionante. Por eso, la medicina basada en la evidencia lo considera un ayudante excelente, pero no una cura por sí solo. Y aquí conviene aclarar una cosa. En algunas personas puede aparecer un aumento transitorio de caída al empezar el tratamiento, lo que llamamos un efecto shedding. Si ocurre, no hay que asustarse. El shedding no significa necesariamente que el tratamiento vaya mal. Es una caída temporal de cabellos que ya estaban en fase de desprendimiento. Aunque no es nada frecuente tener un shedding con ketoconazol, podría llegar a pasar. No obstante, que nadie se relaje en exceso. Si la caída es intensa, persistente o se acompaña de irritación clara del cuero cabelludo, hay que revisar si realmente lo estás tolerando bien. Y por cierto, David, también hay un estudio súper específico en mujeres sobre la alopecia de patrón femenino. En este caso, en lugar de un champú normal, formularon una emulsión al 2% que no se aclara, una crema leave-in de las que no tienes que aclarar posteriormente. Al no aclararse, el principio activo tiene más horas para estar en contacto y saturar los folículos. Los resultados a 6 meses mostraron recuperación del grosor capilar. Fue más lento que el minoxidil, eso es verdad, pero el dato más relevante fue la tolerancia, solo un 10% de efectos adversos. Y aquí queremos recalcar que esto es un producto específicamente diseñado para este fin. Es decir, no vas a obtener este mismo resultado dejándote el champú o la crema en el cuero cabelludo, y esto podría llegar a ser peligroso. Entonces, ya hemos visto que ketoconazol tópico puede ser un excelente aliado, pero ¿cuál tiene que ser su protocolo de uso? ¿Cómo y cuándo hay que aplicarlo? Lo primero que hay que aclarar es que estamos hablando de un champú medicinal, que no tiene nada que ver con lavarse el pelo con algún champú de supermercado, y no seguir las reglas es la causa número 1 de fracaso. Evidentemente, según la situación del paciente, habrá que ajustar la pauta, pero en general se habla de una fase de inducción en la que lo utilizaremos de 2 a 3 veces por semana durante unas 4 semanas aproximadamente, y posteriormente haremos un mantenimiento una vez a la semana o una vez cada 15 días. Pero el factor crítico y que no es negociable es dejar que la espuma actúe entre 3 y 5 minutos. 5 minutos en la ducha esperando pueden hacerse largos, pero es lo que dura una canción de Queen o de Maná. Y la absorción a través del sebo es lenta. Si te aclaras demasiado rápido, lo que vas a hacer es tirar el fármaco por el desagüe antes de darle tiempo a actuar. Y hay otro problema, Laura, que es el reto cosmético, porque el producto no solamente tiene que funcionar bien, sino que además nos tiene que dejar el pelo bonito. Pues eso es lo mínimo que esperamos, David. Para estabilizar esta molécula al 2%, los excipientes son bastante agresivos. Tiene un pH que barre los lípidos del pelo y es un desengrasante puro. Vamos, que si no lo usas con cuidado te puede dejar el pelo como un estropajo, seco, áspero y con tendencia a romperse. Y además no solo eso, porque puede afectar al color, sobre todo si tienes canas o llevas el pelo teñido. Por eso hay que alternarlo con champús suaves de pH neutro y usar buenos acondicionadores. Y otra pregunta que nos hacen frecuentemente, ¿se puede combinar este champú con el Dermaroller? Pues en general nosotros seríamos prudentes. Si utilizas el Dermaroller para hacer pequeños orificios en el cuero cabelludo, no parece buena idea aplicar el ketoconazol inmediatamente después. El champú lleva alcoholes y detergentes fuertes que en una microherida que hemos hecho con el Dermaroller pueden causar un ardor e irritación importantes. Lo razonable sería no superponerlos en la misma sesión, sino utilizarlos en días distintos. Como ves, es un encaje de bolillos total. Por eso la legislación, al menos aquí en España, es súper estricta al respecto. Sí, en España no puedes comprar este medicamento en el supermercado. Tienes que comprarlo siempre en una farmacia y con receta médica. Y una duda a este respecto muy habitual es, ¿qué marca es mejor? Y aquí es donde tenemos que decir que en España y muchos países de Hispanoamérica puedes encontrar distintas presentaciones de ketoconazol, a veces de marca y a veces genérica. Así que lo importante es confirmar la concentración y que sea un producto farmacéutico fiable.
En cualquier caso, tiene que quedar claro que el champú de ketoconazol al 2% es un medicamento en toda regla. Por eso requiere una receta médica y por eso está también bajo la lupa de las agencias reguladoras de los medicamentos. Los médicos que nos dedicamos al tratamiento capilar y a los trasplantes tenemos que estar muy seguros de que este producto es de confianza y es estable. Por ejemplo, antes de hacer un trasplante capilar, muchas veces recomendamos al paciente que utilice este champú para mejorar la microinflamación del cuero cabelludo. Así, cuando luego hacemos las incisiones, sabemos que está más estable y reducimos las probabilidades de complicación. De una manera un poquito burda, sería como esterilizar el terreno, erradicando los patógenos y bajando la rojez para crear un campo quirúrgico limpísimo. Y después, una vez ya cicatrizado todo, volveríamos a usarlo para proteger esos folículos. Entonces, si juntamos toda esta información que te hemos dado, podríamos decir que si lo que buscas es erradicar la dermatitis seborreica grave, el ketoconazol al 2% sigue siendo el rey indiscutible. Pero para la calvicie pura y dura no es magia, no hace brotar pelo de la nada, aunque es verdad que es el mejor preparador del terreno que tenemos. Baja la inflamación, compite por los receptores de testosterona a nivel local y crea un ambiente celular perfecto. Siempre y cuando lo aguantes los 5 minutos del reloj. Y recuerda que si quieres que valoremos tu caso de forma más individual, sobre todo si eres candidato a injerto capilar, puedes enviarnos tus fotos a www.martinezsimon.com/diagnóstico online. Así podremos orientarte mejor sobre tu problema y posibles soluciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.